Amados hermanos, tengan cada uno de ustedes muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para concretar la clase de liderazgo. Me disculpo en nombre del pastor Tony que no pudo concretar este estudio. La semana pasada pues estuvo un poco mal de salud y esta semana tuvo que viajar, así que en su nombre pues mil disculpas. Pero vamos a cerrar hoy el curso de liderazgo que se ha venido hablando. Espero que cada clase de parte del pastor Tony haya sido de bendición a su vida y que hoy al concluir este curso pues podamos sacar lo más importante de lo que se ha hablado y así ser cada uno bendecido y edificado. Y lo más importante es que lo mucho o lo poco que hayan aprendido, que lo puedan usar dentro del trabajo que se requiere en la obra, en la iglesia, ¿no? Sirviendo a los demás. Vamos a hablar hoy acerca de el líder conforme al corazón de Dios. Nosotros encontramos en la Biblia, amados hermanos, que David dice que fue un varón que anduvo conforme al corazón de Jehová. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, tenemos que tener bien claro, amados hermanos, que el liderazgo a nivel de iglesia no es para exaltarnos, no es para engrandecernos, no es para considerarnos mayores o superiores a los demás, sino hemos venido haciendo énfasis durante todo este curso en que la importancia del liderazgo en la iglesia es que podamos desarrollar un corazón de siervo. Al desarrollar un corazón de siervo vamos a poder caminar y poder vivir conforme al corazón de Jehová. De manera que si yo quiero ser un verdadero líder, si yo quiero ser un buen líder, entonces tengo que seguir el consejo que Jesús dio a sus discípulos. Jesús dijo, aquel que quiera ser el primero, póngase atrás, ¿verdad? Y sirva a los demás. Entonces, porque es sirviendo a los demás que nosotros vamos a desarrollar un buen liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, hay dos factores de vital importancia que yo quisiera tratar para cerrar el curso de liderazgo que el pastor Tony inició hace unas semanas. Y esto es el líder que es llamado por Dios, o sea, lo que es el llamado en sí y lo que es el nombramiento. O sea, el nombramiento te da a ti una posición. Cuando te nombran, cuando te asignan, cuando en la iglesia te dan un liderazgo, te dan una posición, ¿verdad? Entonces, ese nombramiento te pone a ti en una condición de líder. Más, cuando hablamos dentro del contexto bíblico, el verdadero líder realmente no necesita un nombramiento, no necesita una posición, porque dentro del contexto bíblico, el verdadero líder es aquel que sirve con amor. Entonces, es la disposición al servir la que te va a calificar a ti como un buen líder o un mal líder. O simplemente dentro de la iglesia se te va a ver como ausencia de liderazgo en tu vida. Ahora, nosotros hemos aprendido durante todas estas semanas a diferentes aspectos, hemos hablado de diferentes cualidades que debe de tener un líder, pero al hablar de el llamamiento, quisiera que tengamos bien claro que el llamado lo hace Dios. Entonces Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así como Dios llama a los pastores para encomendarles el ministerio, la labor pastoral, el trabajo ministerial, también Dios llama obreros. O sea, Dios llama otros servidores. Algunos los llama para ser maestros, algo otros para ser evangelistas, algo otros para ser misioneros, algo otros para cualquier otra tarea
que puede ser fundamental dentro del trabajo que se desarrolla en el interior de la iglesia. Entonces, una de las cosas vitales que yo tengo que aprender es que yo soy parte de un cuerpo. O sea, como miembro de mi iglesia, yo soy parte del cuerpo de Cristo en esa localidad. En el capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo hace la comparación del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. Y entonces dice Pablo que cada uno de los miembros de la iglesia, al igual que cada miembro del cuerpo humano, tenemos nuestra propia función. O sea, que usted está en una iglesia donde Dios lo ha llevado con un propósito. Ahora, dentro de ese propósito que Dios tiene con su vida, hay un llamamiento, o sea, hay un llamado, hay una tarea en particular que Dios le va a asignar a usted. Y de repente eso cambie, de repente Dios lo llame a usted a hacer ciertas cosas en un tiempo, después la llame a hacer otras cosas. Es como cuando el patrón o el jefe nos asigna diferentes tareas. Bueno, es así, nosotros le servimos al Rey de Gloria, le servimos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y Él nos va a encomendar diferentes tareas a lo largo de nuestra vida terrenal. Entonces, si nosotros hemos dispuesto servirle a Él, entonces Él es nuestro jefe y Él nos va a asignar diferentes tareas. Ahora, de repente hay llamados específicos para una actividad permanente, como es el caso del evangelista, como es el caso del pastor, ¿verdad? Donde Dios llama. Ahora, muchas de las personas me han preguntado a mí dentro y fuera de la iglesia, es que no saben distinguir cuándo es que Dios los está llamando. ¿Cómo discernir el llamado de Dios? ¿Cómo entender el llamado de Dios? Y creo que es una de las cosas que vamos a concluir después de estas hermosas clases que hemos recibido con el pastor Tony. Quisiera que vaya conmigo al libro de los Hechos en el capítulo 13 y vamos a usar este texto como referencia para tener bien claro. Una cosa es cuando a usted se le nombra, se le asigna, se le da una posición o un nombramiento de líder de X ministerio. Y otra cosa es cuando Dios lo llama a usted a trabajar en ese ministerio. Bien delicado, especialmente en el área ministerial, a nivel de pastores o evangelistas, cuando las personas se meten en esta parte o en estos ministerios sin ser llamados por Dios, simplemente porque le llama la atención, porque quieren hacerlo, por cualquier otra cosa, cualquier interés que pueda haber en la persona y se mete en estos ministerios. Hay que tener mucho cuidado porque si no hay un llamado, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el trabajo no se hace bien y en vez de ser un trabajo que va a honrar y glorificar a Dios, va a terminar siendo un trabajo que ofende a Dios y que a la larga trae problemas al pueblo de Dios, que es la iglesia. Leamos en el capítulo 13 de el libro de los Hechos. A ver, leemos en el verso 1 y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entre ellos estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Tomen nota que estamos hablando de una iglesia local, de una iglesia en particular, la iglesia de Antioquía. Entonces, en esta iglesia había mucha gente que había dispuesto su vida para servir al Señor. Había gente que estaba trabajando en la obra del Señor. Entonces,
cuando el escritor de Hechos nos regala esta palabra, nos está diciendo que allí, en esta iglesia, habían profetas y habían maestros. Ahora, ¿en qué rango o en qué nivel entra Bernabé y Saulo? Saulo es el apóstol Pablo. Hasta este momento, Dios está trabajando con Saulo en el proceso para el cual él lo ha llamado. Pero lo interesante, amados hermanos, es que quisiera que usted remarque allí en su Biblia. Esto sucedía en la iglesia. En la iglesia. ¿Y por qué remarco esto, amados hermanos? Porque hay muchos por ahí que dicen que el Señor los ha llamado y que el Señor les ha dado un ministerio y que tienen el llamado de Dios para ejercer cierto ministerio, pero no pertenecen a una iglesia. Entonces, está fuera de contexto, está fuera de lo que la palabra de Dios nos dice. Porque, amados hermanos, cualquier ministerio, cualquier trabajo, cualquier obra que se hace para el reino, tiene que estar ligado con la iglesia. Si no está ligado con la iglesia, entonces no puede estar ligada con Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces los miembros que formamos la iglesia son los que vamos a ejercer las diferentes funciones. Vamos a poner a trabajar los diferentes dones. Como dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios. Ahora, ¿quiénes son los que van a ejecutar los ministerios o van a llevar a cabo las tareas? Van a usar los diferentes dones, sino los miembros de la iglesia. Entonces, ¿cómo me vienes tú a decir que Dios te llamó y que Dios te dio un ministerio, que Dios te encargó una tarea, pero que tú no tienes una iglesia donde congregarte, que no perteneces a ninguna iglesia a nivel local? Entonces, como que no hay coherencia en lo que la palabra de Dios dice y lo que este tipo de personas hace. Entonces, lo más delicado, este tipo de personas, en su gran mayoría, son personas que se autodenominan o se autonombran y por eso es que muchas veces, amados hermanos, nosotros nos encontramos con situaciones críticas que le hacen daño a la iglesia. Ahora, no se olvide, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, notamos que en esta lista de maestros y profetas aparece Bernabé y aparece Saulo. ¿Por qué señalo estos dos? Porque es de ellos de quienes vamos a terminar hablando en cuanto al llamado. Acuérdense, estamos hablando de que un líder, una persona que recibe un ministerio a cargo, por encima del nombramiento, lo más importante es el llamado. Una persona que tiene el llamado es como una persona profesional que tiene vocación. Usted ve que hay profesionales sin vocación. ¿Qué sucede cuando hay un profesional sin vocación? Ejerce su carrera, ejerce su profesión, pero no lo hace con excelencia, no lo hace con esa pasión, lo hace por compromiso, lo hace por responsabilidad, lo hace por negocio, lo hace por cualquier otra cosa, pero menos por satisfacción o compasión o con la entrega que es necesario hacerlo. Entonces, eso mismo pasa cuando una persona tiene un ministerio pero no tiene el llamado. Entonces vamos a ver a esta persona en la iglesia trabajando, esforzándose y no digo que no ponen de su parte. De repente sí puede esforzarse y puede hacer todo lo posible de que el ministerio funcione, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que como no hay un llamado de Dios, como no es una encomienda de Dios, está en el lugar equivocado. Por eso es que ese ministerio se frustra, ese ministerio se estanca y en muchos de los casos las iglesias terminan quedando sin ese ministerio.
Entonces, esta es la parte que debemos nosotros de cuidar como miembros de la iglesia, y nosotros los pastores tenemos el compromiso delante de Dios de estar velando, de estar vigilando, de estar observando a cada hermano y a cada hermana para que a la hora de asignar las tareas realmente no seamos nosotros los pastores, sino que sea Dios a través de nosotros los pastores asignando la tarea a cada hermano y a cada hermana. Ahora, es bien importante, hermano y hermana, cuando el pastor te asigna una tarea dentro del trabajo del reino, no lo tomes como que es una tarea que viene de parte del pastor, porque el pastor es el ángel que Dios ha puesto en esa iglesia. Y Dios va a transmitir a través de ese siervo, va a transmitir su palabra, va a transmitir su consejo y va a transmitir su llamado. Ahora, no necesariamente que tu llamado va a llegar por voz del pastor. O sea, Dios puede usar a cualquier otra persona o cualquier circunstancia para confirmarte el llamado. Porque muchas veces nosotros no escuchamos el llamado de Dios porque andamos lejos de Dios. Imagínate literalmente, si tú estás a una distancia mía, a 10 metros o 10 pies, si yo te llamo, me vas a escuchar. Pero si tú estás a 100 metros o a 100 pies, lo más seguro es que no me vas a escuchar cuando te llame. Entonces, eso exactamente es lo que pasa con el llamado al ministerio. Muchas veces han venido hermanos a preguntarme, pastor, es que yo no sé si es que el Señor me está llamando. Yo no sé si el Señor quiere que haga esto. Yo no sé si es la voluntad de Dios. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Que tu conexión con Dios es distante. Tienes que acercarte a Dios. Y cuando te acercas a Dios, cuando estás en intimidad con Dios, entonces se hace fácil entender, se hace fácil escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos aquí en el capítulo a estos dos personajes, Saulo y Bernabé. Seguimos leyendo. Dice, ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Perdón. Ministrar es diferente que administrar. En la iglesia se ministra y se administra. ¿Ok? El que administra es el que tiene el manejo de todos los recursos dentro de la iglesia. Este es el que administra. Pero el que ministra, este es el que hace el puente o la función sacerdotal entre Dios y el pueblo. Es la conexión entre Dios y la iglesia. Es ese puente mediante el cual Dios se conecta con su pueblo. Entonces, por eso, de ahí viene la palabra ministerio, de ministrar. Entonces, está conectado con todos los trabajos que tengan que ver con el ministerio, especialmente aquellas tareas que tienen que ver con el altar, o sea, con la manifestación de Dios a su pueblo, con el derramamiento del Espíritu de Dios a través de estas personas que ministran, ¿no? Entonces de ahí viene que a los pastores se les llama ministros, ¿verdad? Entonces mire que es interesante, porque en el verso 2 dice que estas personas estaban ministrando, pero también estaban ayunando. Entonces, el ayuno es una herramienta poderosa que nos acerca a Dios, pero nos fortalece espiritualmente. Usted se recuerda que en una ocasión los discípulos trataron de echar fuera un demonio y no pudieron. Y tuvieron que traerlo donde Jesús. Y cuando Jesús por fin libera a esta persona, al final los discípulos preguntan, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Si ya lo hemos hecho antes, ya lo hicimos con muchas personas. ¿Por qué con este no pudimos? Entonces Jesús da una pauta y les dice, ¿saben qué? Este tipo de espíritu, este tipo de demonio,
solo sale con ayuno y oración. O sea, quiere decir que a la oración, que es nuestro alimento diario, nuestro alimento espiritual, debemos de consumirlo a diario, todos los días, así como usted come desayuno, almuerzo y cena y algunos hasta merienda y postre. Bueno, espiritualmente nosotros tenemos que alimentarnos también con la oración, y el postre de la oración sería el ayuno, la vigilia. Entonces dice que estaban ministrando y ayunando. Pero esto quizá no es el punto central de lo que venimos hablando, pero tiene mucho que ver, amados hermanos, porque esto es lo que nos permite a nosotros entender el llamado de Dios. ¿Se acuerda que hace un momento yo le decía, si usted está distante, usted está lejos, no va a alcanzar a escuchar, pero si usted está cerca, usted va a escuchar, perfectamente va a escuchar, no solamente que Dios le habla, que Dios le llama, sino va a entender cuál es el llamado y va a tener la seguridad de cuál es la encomienda que Dios le está dando en ese momento. Entonces, estas personas dice que estaban, en primer lugar, en la iglesia. No se olvide de eso, estaban en la iglesia de Antioquía. Estaban orando y estaban ayunando. ¿Okay? Entonces, esa es la condición espiritual que permite que estas cosas pasen. O sea, estas manifestaciones de Dios suceden cuando hay pueblo en oración y en ayuno, cuando hay un pueblo en intimidad, cuando hay un pueblo conectado con Dios. Y si no, vea en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando sucede el derramamiento del Espíritu Santo. Habían 120 personas que estaban conectadas en el Espíritu, estaban unánimes, en un mismo sentir, orando. Y ¡pum!, sucede esa manifestación gloriosa que todavía hace eco en el corazón de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, estos estaban en la iglesia, estaban orando y estaban ayunando. Y en esas condiciones, dice el Espíritu Santo, remarque eso también en su Biblia, es el Espíritu Santo el que dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, mire, en este momento de intimidad con Dios, en la iglesia, el Espíritu Santo habla por medio del pastor, por medio de un hermano, por medio de una hermana, por medio de un joven, por medio de un niño, cualquier manera. El Espíritu Santo se manifiesta y dice, tengo una tarea para Bernabé, tengo un ministerio para Saulo, tengo una encomienda para estos dos varones siervos. Y eso es lo que pasa en la iglesia que ora, eso es lo que pasa en la iglesia que ayuna. Pero muchas veces nosotros como iglesia nos pasamos durmiendo y aún a la hora del sermón, a la hora del servicio, nos cansamos, nos fatigamos y no nos conectamos con Dios. Pero una iglesia que ora y una iglesia que ayuna va a experimentar esto, va a experimentar la manifestación del Espíritu, va a manifestarse el poder de Dios en cada reunión y vamos a entonces entender el llamado. Entonces dice que el Espíritu habló y dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la tarea que tenía para ellos, para el llamado que había para ellos. Ahora, hermano, tú que me estás escuchando, me estás viendo en este momento, si tú de verdad has dispuesto tu corazón y has dispuesto tu vida para servirle al Señor, yo quiero decirte que Dios tiene para ti un ministerio, Dios tiene para ti una tarea, Dios tiene para ti una encomienda, Dios tiene un llamado para ti. Pero ¿qué es lo que necesitas? Ayuno y oración. Necesitas someterte al Señor en ayuno y oración y entonces vas a llegar a comprender cuál es el llamado que Dios tiene para ti. Ahora, mientras tú concretas o mientras Dios te confirma ese llamado, aprovecha y sirve en la obra del Señor en todo lo que esté a tu alcance. Es la mejor manera para poder nosotros entender el llamado de Dios cuando estamos ocupados en su obra. Si nosotros nos ocupamos de la obra, entonces Dios nos va asignando tareas y tareas y tareas y cuando menos siente, defines cuál es tu llamado y te vas a encontrar haciendo para lo cual Dios te
llamó y te escogió. Entonces vemos acá en el versículo 2 que el Espíritu Santo dice que estos dos sean apartados para el llamado que tiene para ellos. ¿Ok? Verso 3. Entonces dice, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ahora, esta es otra cosa interesante, amados hermanos. Porque muchas veces Dios llama a alguien en la iglesia y la iglesia se queda con las manos cerradas. La iglesia no los quiere dejar ir. La iglesia no les permite ir. La iglesia los bloquea. La iglesia les estorba. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta, amados hermanos, porque la iglesia de Cristo ha sido, es y será para extender el reino de los cielos en la tierra. ¿Okay? Entendamos eso. Y como la función primordial de la iglesia es extender el reino de los cielos, entonces personas tienen que ir. Dios va a seguir llamando, pero hay pastores y hay iglesias que abrazan y encierran a todo mundo y no quieren que nadie salga de allí. ¿Qué es lo que sucede? Que como iglesia nos acomodamos y allí encerrados nos alimentamos, nos llenamos, nos engordamos y nos indigestamos. A la iglesia primitiva le sucedió. Si usted lee por ahí por el capítulo 5 en adelante del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que la iglesia de Jerusalén se encerró en Jerusalén y Dios tuvo que enviar una persecución para que salieran y predicaran y llevaran el evangelio. Y entonces dice literalmente que cuando salieron huyendo, donde iban, predicaban el evangelio. Ahora, Dios los había enviado a hacer eso. En Hechos 1:8 dice, cuando recibas el Espíritu Santo vas a recibir poder. Y cuando recibas ese poder me vas a ser testigo. O sea, vas a hablar de mí, vas a testificar de mí, vas a anunciar mi evangelio. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pero los primeros cristianos se encerraron en Jerusalén, tenían el evangelio para ellos, lo abrazaron muy bien, estaban disfrutando el evangelio, estaban alabando al Señor, estaban juntos en armonía, convivían como hermanos, compartían en las casas, pero no estaban extendiendo el reino de los cielos, como muchas iglesias hoy día. Entonces, necesitamos líderes, sí, necesitamos líderes dentro y fuera de la iglesia local. Yo le doy gloria al Señor, amados hermanos, porque nosotros, la familia IBR, tenemos un lema de conectar y capacitar para enviar. Ese es nuestro lema como iglesia. La familia IBR sabe que nuestro trabajo es conectando y capacitando para seguir enviando. Necesitamos líderes que se formen en medio nuestro para que trabajen dentro de la iglesia local, pero también para que vayan y trabajen en la obra misionera hasta lo último de la tierra. Entonces, por eso es que nosotros nos interesamos en la formación de líderes. Pero no estamos hablando de líderes que obtienen una posición, que obtienen un nombramiento, que obtienen un reconocimiento. No, estamos hablando de hombres y mujeres siervos. Estamos hablando de hombres y mujeres que reciban el llamado de Dios y dispongan su vida, dispongan su corazón para servirle al Señor su Dios. Entonces, estos son los verdaderos líderes. Estos son los hombres y mujeres que Dios va a usar para ministrar a su pueblo. Y también para administrar, porque vamos a necesitar líderes administradores que sepan manejar los recursos, que sepan ordenar los bienes en la iglesia y que sepan cuidar lo que Dios pone en nuestras manos. Entonces, todos estos líderes, ¿de dónde van a salir? De la iglesia. De la iglesia. Somos parte de ese cuerpo. Somos miembros de ese cuerpo. Entonces nosotros somos los que vamos a recibir los dones en primer lugar y el llamamiento en segundo lugar. Entonces cuando Dios nos llama, nos envía. Mucha gente dice, pero es que yo no estoy listo, no estoy capacitado, no tengo conocimiento. Bueno, empieza a prepararte para que cuando Dios te llame, estés listo. Y nunca se te ocurra decirle a Dios que no estás listo. Usted se recuerda Moisés. Moisés fue un hombre que literalmente
Dios lo llamó. O sea, a Moisés Dios mismo se le apareció. ¿Se acuerda? En la zarza, allá en el Sinaí. Entonces, a Moisés literalmente Dios se le aparece y le dice, bueno, este es tu llamado, esta es tu tarea. Vas a ir y vas a sacar al pueblo de Egipto y lo vas a conducir hasta la tierra prometida. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Dice, yo no estoy preparado, yo soy incapaz de presentarme delante del faraón y poder dialogar con él. Tú sabes que yo tengo problemas con mi lengua, ¿cómo voy a presentarme delante de él? Y le pone una lista de excusas, ¿no? Mas Dios le dice, no, tranquilo, yo voy a ir contigo. Y si tú tienes ese problema de que eres tardo para hablar, ahí no tienes a tu hermano es un hablantín. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando tú vayas, tú vas a ser como Dios ante el faraón y tu hermano Aarón va a ser como tu profeta, para que no tengas duda de lo que vas a hacer. Entonces, así es como Dios trabaja. Así es como Dios llama. Pero muchas veces nosotros estamos tan distantes que no escuchamos la voz de Dios, no atendemos al llamado de Dios. Entonces, Dios está llamando obreros, hombres y mujeres que quieran servir de corazón. Ahora, lamentablemente dentro de la iglesia hay hombres y mujeres que lo que quieren es una posición. Que lo nombren líder de acá y líder de allá y líder de líderes y con más honores, con más reconocimientos, a sobresalir entre la iglesia. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos revistamos de humildad. Dios quiere que nos humillemos delante de Él y que si en verdad queremos ser el número uno, que nos coloquemos atrás y que le sirvamos a todo el mundo. De esa manera vamos a desarrollar un verdadero liderazgo. ¿Okay? Hay gente que después que le dan un nombre a la iglesia, ya ni siquiera le habla a los demás hermanos, ya quiere relacionarse solamente con los de la high, con los que están en liderazgos superiores a él, y con los de abajo no, porque ya los ve de reojo, ¿no? Como decir, ustedes se quedaron atrás, yo ya estoy arriba. Qué mente tan torcida, ¿no? Y abundan, ese tipo de líderes abundan en la iglesia, lamentablemente. Pero no debe de ser así, hermanos. Nosotros tenemos que aprender que si de verdad le vamos a servir al Señor, vamos a servirle a la gente. Vamos a servirle a su pueblo. Porque a Dios no lo vemos. A quien vemos es a su pueblo. Y Él nos manda a que todo lo que nosotros le hagamos a su pueblo es como si lo hiciéramos a Él. Entonces, de esa manera, yo le sirvo al Señor. Bien, entonces vemos aquí en el verso 3 que después que ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los enviaron. Es lo que la iglesia debe hacer. ¿Okay? Cuando alguien siente el llamado, o sea, otra vez voy a repetir esto. Dios te va a hacer el llamado. A lo mejor no como a Moisés. A lo mejor no como Saulo y Bernabé. A lo mejor Dios solamente te va a poner en tu mente o en tu corazón. O quizás Dios te lo haga saber a través del pastor o a través de un líder en tu iglesia o a través de un hermano que se la pasa orando y ayunando. Yo no sé. Lo importante es que tú lo entiendas en tu corazón. Que tú abraces ese llamado y le respondas al Señor, no como Moisés, sino como Isaías. Isaías escuchó la voz de Dios. Y fíjese que el llamado no era ni siquiera directo para él, porque la voz que Isaías escuchó es que Dios decía a quién puedo enviar, a quién enviaré. Isaías inmediatamente se apuntó y dice, Señor, aquí estoy yo, me puedes enviar a mí si quieres. Léalo, Isaías capítulo 6. Entonces, ese es el verdadero siervo. Ahora, quizás usted tenga el privilegio que Dios se le aparezca o que Dios envíe a un ángel a decirle, yo no sé cómo Dios va a tratar con usted,
Lo que yo sí sé es que si usted no se conecta, no se acerca, no tiene intimidad con el Señor, por más que Dios le esté hablando, por más que Dios le esté gritando, usted no va a escuchar. ¿Ok? Entonces, esto va a permitir que podamos aplicar todos estos aspectos o cualidades que hemos venido hablando durante todo el curso y podamos entonces nosotros desarrollar un corazón de siervo para poder estar sujeto al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, vemos que esto dio origen a la obra misionera. Con este llamado, Pablo es confirmado para la obra misionera. El llamado de Pablo era llevar el evangelio a todas las naciones. Ahora, es la misma encomienda que Dios le dio a los discípulos antes que Pablo. Si usted ve en Mateo capítulo 28, versos 27 y 28, dice que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este mismo llamado es el que Dios le hace a Pablo. Ahora, Pablo, la diferencia es que literalmente le es dicho que su tarea es para ir a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, ya que los primeros cristianos, los primeros discípulos, los apóstoles se enfocaron en Jerusalén y en el pueblo judío. Dios envía a Pablo hacia los pueblos gentiles. Y amados hermanos, gracias a esa obra misionera del apóstol Pablo, ahora usted que me escucha y yo tenemos el privilegio de haber conocido el Evangelio, de haber conocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que predicar este Evangelio, tenemos que ir a las naciones, tenemos que hablarle a todo el mundo, tenemos que predicar este Evangelio para que el reino de los cielos se extienda. Entonces, el llamado es el mismo para todos los discípulos de Cristo: ir y llevar el Evangelio de Jesús hasta lo último de la tierra. Pero lamentablemente hay líderes que lo que quieren es estar sentados, cómodos en una silla, recibiendo las comodidades y los beneficios de todos aquellos hermanos que trabajan duro en la iglesia, para ellos tener este tipo de vida o de ocupación en la cual realmente están alimentando su ego lejos de servirle al Señor. Entonces, este tipo de líderes, amados hermanos, tenemos nosotros que saber discernir y saber cuáles son los líderes que nosotros tenemos en la iglesia. Y esto no es para que usted vaya y empiece a señalar y a criticar los líderes que usted tiene, sino es para que usted empiece a ver cómo Dios le ha bendecido y cómo Dios lo ama a usted con los líderes que usted tiene, y lo más importante aún, ¿qué va a hacer usted cuando Dios lo llame? ¿Qué va a hacer usted cuando Dios le deposite en sus manos un liderazgo? ¿Qué va a hacer usted con el ministerio que Dios le encomiende? Eso quizá sería lo más importante. Entonces, no es lo mismo ser llamado a ser nombrado. ¿Ok? A mí me pueden nombrar líder de los líderes de Iglesia Resurrección, o me pueden nombrar el líder de los diáconos de la Iglesia Resurrección, o líder de los pastores de las misiones de Iglesia Resurrección. Me pueden nombrar, pero ¿es ese mi llamado? ¿Es Dios el que me está llamando? ¿Ese nombramiento viene como una confirmación de mi llamado? O más grave aún, yo me autodenomino como el líder de cierta área. Entonces, esa es la parte que debemos de cuidar. Yo sé, amados hermanos, de que Dios es amoroso, es misericordioso, es bondadoso, es fiel, es justo. Pero también, amados hermanos, Dios
es fuego consumidor. No podemos nosotros burlarnos de Dios. No podemos agarrar las cosas de Dios a manera de juego. Tenemos que darle la seriedad, la responsabilidad y el compromiso que esto requiere. ¿Okay? Entonces dice el verso 4 que enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenía también a Juan de ayudante. Y usted ve, si sigue leyendo, que ahí es donde realmente surge el primer viaje misionero, luego van a venir 2 viajes más de la tarea del apóstol Pablo y con sus ayudantes. Entonces, pero esto nos deja claro, amados hermanos, que es Dios el que llama y que nosotros debemos de movernos bajo el llamado de Dios para que podamos caminar dentro de su voluntad. Amados, con esto concluimos el curso de liderazgo y le recuerdo nuevamente, usted puede ser nombrado líder, pero si no es llamado por Dios, es mejor que deje ese lugar a aquellos que Dios llamó. Y cuando usted vea a alguien al frente de un ministerio, nunca lo menosprecie y nunca lo vea de menos. Porque si está al frente de ese ministerio, ¿qué sabe usted? Si Dios le dio ese ministerio a esa persona. Sea cual sea la razón por la cual Dios así lo ha hecho, usted debe de aprender a honrar y a respetar a aquellos que le sirven al Señor. Me encanta lo que David decía, que Jehová me libre de tocar a su ungido. David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, cuando Saúl lo perseguía para matarlo. E incluso sus criados vienen y le dicen, mira, Dios te lo ha puesto ahí en bandeja de plata para que lo acabes y ya termine esa persecución, ya no tengas que esconderte, ya no tengas que huir, porque Dios ya lo había nombrado a el rey y había destituido a Saúl. Mas sin embargo David dice, no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Que se encargue Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender en la iglesia. Si hay un líder que está haciendo las cosas mal, si hay un líder que no está cumpliendo, hay otros líderes que son responsables de corregirlo. Y en definitiva, ese líder le tendrá que dar cuenta al Señor. Usted asuma que si esa persona tiene un liderazgo es porque Dios se lo dio o Dios se lo concedió a través del liderazgo de la iglesia. Respételo. Sométase a su líder. Porque el día que usted tome un liderazgo, usted debe ser visto de esa manera y no porque usted lo requiera, no porque usted lo demande, sino porque esa es la forma como Dios lo ha establecido. Y así la iglesia funciona de la mejor manera. ¿Qué les puedo decir, amados hermanos? Líderes hay muchos. Verdaderos líderes hay pocos. Pero Dios busca siervos, hombres y mujeres que tengan corazón de siervo. Ahora, ¿lo tienes? ¿Tienes un corazón de siervo? ¿Tienes un deseo genuino, una convicción genuina de servirle al Señor? Lo que tienes que hacer, como Isaías, dile, Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras hacer, hazlo conmigo. Y yo te aseguro que si te mantienes en comunicación, en oración y en ayuno, Dios confirmará el llamado que tiene para ti. Y no te detengas. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Para Dios no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso. Y Él usa a quien quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere. Así que te puede usar a ti. Si me ha usado a mí, ¿por qué no te va a usar a ti? Es más, si usó a un burro, gracioso, ¿no? Usó a un burro. Dios
usa a quien quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere. ¿Okay? Con esto cerramos, hermanos, el curso de liderazgo. La próxima semana estaremos dando inicio al estudio de Nehemías. Lo anunciamos un par de semanas atrás. Lo que yo les recomiendo es que empiecen a leerlo. Empiecen a leer el libro de Isaías para que le agarren más sabor cuando empiecen las clases. El próximo jueves estaremos iniciando las clases de Nehemías y pues mi único deseo es enriquecerles a ustedes, poder alimentarles espiritualmente, ya que estamos en estos tiempos donde se hace difícil, muy pocos son los que se están congregando. Yo sé que algunos todavía tienen miedo de salir de su casa. Bueno, usted sabrá, nosotros respetamos la posición y la opinión de cada uno. Simplemente queremos decirles, hermanos y hermanas, vamos hacia adelante. Si bien es cierto, para el mundo le espera tribulación, conflicto, problema, dificultad, para nosotros, para la iglesia, lo mejor está por venir. Aferrémonos a esa esperanza. Seguimos, gracias a Dios, con los servicios aquí en Atlanta. Sé que los hermanos de México también siguen. Oremos por la familia IBR allá en Colombia y en Perú, porque ellos no se pueden congregar todavía, las autoridades no lo permiten. Sigamos orando por ellos, pero nosotros que podemos congregarnos, hermanos, hagámoslo en el nombre del Señor. Ahora, el consejo sigue siendo el mismo. Si tienes síntomas o si has estado en contacto con personas contagiadas, pues quédate en casa. Pero de lo contrario, vente y adoremos al Señor juntos. Hagamos lo que la iglesia de Antioquía, en oración y en ayuno, escucharemos la voz de Dios. Y quizá en uno de estos cultos de oración de los viernes, oigamos al Espíritu Santo decir que te apartemos a ti para cierto ministerio. ¿Por qué no? Si esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante, no desmayemos. Por mi parte, pues reciban un abrazo a la distancia. Algunos los veré mañana en el servicio de oración, en el culto de oración, otros los veré el domingo. Y aquellos pues que todavía no se dejan ver, desde aquí los saludo en el nombre del Señor, les amo en el nombre del Señor, y a todos los amigos que de alguna manera se han conectado y han sido parte de este estudio de liderazgo, pues mi deseo es que hayan sido bendecidos, que hayan sido instruidos, que hayan sido alimentados y que sigan buscando más del Señor. Vamos a iniciar Nehemías la otra semana y espero contar con cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, que su gracia sobreabunde en cada uno de ustedes y que su paz que sobrepasa todo entendimiento, sea en sus corazones, hoy, mañana y siempre. Amén y amén.